hay momentos donde tal vez voy a decir cosas que no sé a ustedes, pero les voy a hablar desde mi experiencia. Nos han enseñado tanto a vivir una vida, eh, ¿cómo lo podemos decir? Nos han enseñado a que tenemos que ganarnos todo, ¿verdad? Nos tenemos que ganar, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, nos tenemos que ganar las notas, ¿verdad? Es que tiene que estudiar. Cuando estamos en la casa, muchas veces los papás nos condicionan a, bueno, si hace la tarea, se gana un premio. O si hace tal cosa, ¿verdad? Va a tener un reconocimiento. O nos enseñan en un trabajo que tenemos que dar todo y a veces ni siquiera eso nos otorga un premio, pero estamos en una constante competencia por ganar las cosas. Nuestra mente funciona en tengo que hacer cosas para poder ganarme algo, ¿verdad? O para poder obtener algo. Y trasladamos ese pensamiento también a la iglesia o trasladamos ese pensamiento a nuestra vida o a nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hemos llevado a vivir a Dios desde el merecimiento. Merezco a Dios cuando estoy bien. Es que estoy yendo a la iglesia, es que sirvo en un ministerio, es que Dios me ama porque yo tengo una red de jóvenes, o Dios me ama demasiado porque yo oro en las madrugadas, porque yo ayuno todos los días. Em, y entonces empezamos a condicionar a Dios o condicionar el amor de Dios a lo que yo estoy haciendo para para agradarle a Él. Y no es que lo que estén haciendo o lo que estamos haciendo está mal. Lo que pasa es que estaríamos diciendo que Dios únicamente se limita a amarnos cuando estamos así. Pero ¿qué pasa si, no sé, qué pasa si yo hoy no me pude levantar a orar? ¿O qué pasa si estoy con el ánimo por el suelo porque tal vez caí en una depresión o en una ansiedad? ¿O qué pasa cuando las pruebas me están ahogando tanto que lo he perdido de vista? ¿O qué pasa cuando no puedo ir a servir a un ministerio, cuando no puedo ir a la iglesia todos los días? ¿O qué pasa cuando fallé con mi tiempo devocional o con mi oración? Les puedo hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que ahí el amor de Dios disminuyó? ¿O que ya ahí no está Él? Y tal vez ustedes van a decir, no, no, eso no es así. Pero les puedo asegurar, por lo menos a mí, que hubo una época de mi vida donde cuando yo no estaba con Dios, yo decía, me está yendo mal, porque es que esto... Y empezaba a condicionar todo lo que me pasaba negativo a, es que Dios seguramente está enojado, es que Dios no me ama. Y tanto así que la culpa me empezó a apartar mucho de Él, ¿verdad? Hasta que yo pude entrar a algo que no es, ¿cómo lo puedo decir? Que me cambió y me transformó mi forma de vivir una relación con Él. Y fue cuando yo pude comprender que Dios me amaba cuando estaba en el fuego más intenso de mi adoración, pero también cuando como Elías caía en una cueva deseando morir. Entonces uno diría, Dios amaba a Elías cuando Elías dijo, quítame la vida. Y la gente podrá decir, es que Elías se apartó de Dios, pero Dios no se apartó de Elías. Dios estaba ahí y Dios le amó y lo siguió amando a pesar de que Elías se había equivocado. David, un hombre de Dios que luchó, ganó batallas. David venció a gigantes, conquistó el corazón de su pueblo y conquistó el corazón de Dios, pero falló. Y la pregunta es, ¿Dios seguía amando a David cuando David se equivocó? La Biblia dice que no hay un hombre conforme al corazón de Dios como David. Un hombre, y hablamos después de su pecado, después de sus errores. Hasta ahí podríamos decir, ok, como Dios ama al que no se lo merece, porque Dios llama, por decirte algo, a un hombre como Pedro, testarudo, lo negó y lo seguía amando, o escoge a un asesino de cristianos y díselo a... Nosotros pensaríamos, cómo Dios siendo Dios, cómo a Dios se le ocurre amar?
Si nosotros nos vuelven a ver medio feo, ya no queremos ver a la persona que tenemos a la par. Si la vecina nos hace algo, ya no soportamos ni siquiera que nos hable. Si mi hermano, mi hermana peleamos en la casa y no lo quiero ni ver, no lo soporto ni ver un minuto. ¿Cómo Dios puede amar a pesar de los errores? Y ahí entendí un concepto que me costó años poder comprender y se llama gracia. Y la palabra incomprensible amor, yo le agregaría escandaloso amor. Si yo les preguntara a ustedes qué es escándalo, ¿qué me dirían? A ver, alguien que participe. Si yo a ustedes les digo qué es escándalo, ¿qué entienden ustedes por algo escandaloso? A ver, ¿alguna? Mucha bulla, diría yo. Mucha Muy, bulla. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Si ustedes dicen, uy, es que esto es demasiado escandaloso, ¿qué pasa cuando algo sucede en el país y la gente dice, es que eso es un escándalo? ¿A qué se refiere la gente cuando habla de un escándalo? A ver, Por cuénteme. ahí, Ajá, por ahí dice que genera un impacto, como generar un impacto. ok. Bueno, escándalo es algo que algo genera indebido. tanto ruido, tanto ruido, porque, ¿qué es, digamos, si usted está sentada aquí en silencio y en su casa se cae un poste, ¿qué es lo que hace? Un escándalo, ¿verdad? Es un ruido porque es algo que no necesariamente lo estamos esperando. O sea, es cuando sucede esto, es cuando usted dice, uy, me sacó de todo. Entonces, imagínense lo que es un amor escandaloso. Es un amor ruidoso, es un amor que usted dice, pucha, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Porque hubo alguien que llegó y te dijo, yo te voy a otorgar algo, aunque no te lo merezcas. En un mundo que nos acostumbra a ganarnos las cosas, a ganarnos un salario, a ganarnos un puesto, a ganarnos algo, viene alguien y te dice, yo tengo algo para ti, yo tengo algo para tu vida y no te lo tienes que ganar. Si yo les pregunto a ustedes, y voy a ir a una historia, que es una historia que a mí me impacta mucho, y es cuando ya Jesús estaba en la cruz, cuando ya Jesús había pagado el precio, bueno, ya lo habían dejado como dirían, valiendo nada. Era una carne viva, era ya simplemente un hombre que le habían arrancado todo y estaba crucificado entre dos ladrones. Dos ladrones, dos asesinos, dos personas que sí merecían estar en esa cruz, pero él no merecía estar en la cruz. Jesús no merecía estar en ese lugar y estuvo ahí porque él estaba pagando un precio, pero más que pagando un precio, él estaba otorgándonos un regalo tan escandaloso y tan inmerecido que quedó graficado en ese mismo instante y en ese mismo momento. Eh, y ahí, en ese mismo instante, cuando estaban en la cruz, habían dos ladrones y uno de ellos empezó a burlarse de Jesús y empezó a decirle, ¿por qué no te bajas? ¿No que eres tú el rey de los judíos? ¿No que eres tú el que puede bajar de la cruz? Y empezaron a mofarse de él y empezaron a decirle a Jesús, baje, usted puede bajarse. Pero Jesús no lo hizo, Jesús no se bajó, Jesús siguió ahí. Y mientras uno de los ladrones se burlaba, otro simplemente le dijo a uno, y le dijo esto, dice así, se los voy a leer textual, dice, mientras tanto, echaban suertes para repartirse la ropa de Jesús. ¿Cómo gritó? Ah, la gente por su parte se quedó allí observando, salvo otros que decían que se salve a sí mismo si es el Cristo, Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él.
Resulta que había un letrero que decía Rey de los Judíos. Uno de los criminales se volvió y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal, a pesar de su condición, a pesar de que también sabía que él estaba ahí, que era culpable, que, ¿verdad?, que merecía morir, le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo este criminal para ganarse el regalo de la salvación? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo muchas buenas obras. Fue a la iglesia 1000 veces. Estuvo en ayuno y en oración. No se equivocó, no falló. ¿Qué hizo este hombre para que Jesús le dijera y le diera un privilegio tan grande como decirle, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? Un criminal que él mismo reconocía que era justo que su muerte fuera en esa cruz, no hizo nada, solo reconocerlo, solo reconocer la condición de Jesús. Y eso le permitió tener acceso a un regalo inmerecido. Y creo que Jesús permitió que eso sucediera, que ese detalle estuviera escrito en la palabra, que ese detalle estuviera escrito en la Biblia, para que pudiéramos entender que no se trataba de los que corrían, de los que decían que sí lo amaban. Se trataba de a quien a él le diera la gana darle su gracia. Porque eso es esa palabra que hoy yo les quiero hablar, de la gracia. De la gracia porque la gracia nos da libertad. De la gracia porque la gracia nos enseña lo que es amar de verdad. Porque la gracia te permite empezar todos los días a pesar de tus errores. Y algunos dicen, no, pero eso es volverse cara de barro. Bueno, yo les voy a decir algo. La Biblia habla de una historia que a mí me explota la cabeza, porque yo no sé cuántos la han escuchado acá, pero la Biblia nos cuenta la historia de un profeta que había consagrado su vida al Señor y que recibió una orden de parte de Dios. Y la orden fue, ve y busca a una prostituta y cásate con ella. Ve y busca a una prostituta. Imagínense en un hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre que estaba dedicado a la verdad, a la oración, que le dijeran de repente, ve y búscate una prostituta para casarte con ella. Ámala, hazla tu esposa, dale un lugar especial. Y este hombre va y lo hace. Y resulta que a este hombre no solamente va y lo hace, sino que la prostituta, a pesar de haber recibido esa bendición de parte de su esposo, al final siempre buscaba volver a lo que él había sacado. Y una y otra vez el Señor le daba una orden al profeta llamado Oseas y le decía, ve y búscala, tráela de regreso y ámala. Y el profeta llegó un momento en el que yo decía, imagínate, la seguiría amando igual. Sí, era la madre de sus hijos, era la esposa que Dios le había dado, pero algo que a mí me impacta de esta historia es cuando Dios habla al profeta y le dice, es que así es el amor por mi pueblo. Jesús pagó el precio, no porque supiera que íbamos a estar en un nivel de perfección, porque de ser así no lo hubiera necesitado pagar. Jesús pagó un precio porque sabía que ustedes y que yo íbamos a tener todos los días una lucha constante con nuestra naturaleza, una lucha constante con nuestros pensamientos,
una lucha constante con nuestra realidad, porque todos los días nos enfrentamos a cosas que nos quieren desviar la mirada y el corazón de Él, todos los días. Y si hay alguien que no, lo felicito, porque no saben lo duro que es vivir una vida tratando de muchas veces decirle, Señor, quiero entregarme por completo a ti, pero me peleo en mi casa con mi familia, pero las finanzas parecieran ahogarme, pero de repente en el trabajo me enojo, o de repente mis pensamientos no son los adecuados, o tengo debilidades en mi carne y esto me aparta. Y la gente dice, el pecado nos aparta de Dios, sí, Dios aborrece el pecado, pero lo que nos aparta de Dios no es el pecado, es la culpa, porque el pecado tiene un perdón otorgado a través de la cruz, pero la culpa nos carcome por dentro, la culpa nos aleja, nos separa, nos aparta de Él, porque la culpa nos hace borrar el sacrificio de la cruz, nos hace creer que no merecemos ese regalo de la gracia. Entonces, le estamos diciendo a Él, ¿sabes qué? Fuiste a la cruz, te crucificaron, pagaste el precio, te desgarraron las carnes, te pusieron una corona de espinas, te escupieron en la cara, te ofendieron, te maltrataron, pero eso no es para mí. Entonces, ¿para quién fue? ¿Para quién fue? ¿A quién? ¿Para quién lo hizo? ¿Para los que estaban perfectos? ¿Para los que no se habían equivocado? ¿Para los que nunca habían fallado? No hubiera tenido absolutamente nada de sentido que Él pagara el precio más grande, que fue dar su vida por nosotros, si Él no supiera que tú y yo íbamos a fallar. Y lo más lindo de esto es que cuando Él nos da ese regalo, Él nos pone una condición y es, reconozcanme, la gracia está a tu alcance, la gracia está a una oración, la gracia está cuando deseas entrar, la gracia está cuando reconoces que Él pagó el precio y cuando reconoces que eres débil, cuando dices, Señor, sabes, no soy lo que quisiera ser. A veces queremos llegar delante de Dios con una actitud como si todo lo hubiéramos conquistado, como si estuviéramos tan perfectas, como si estuviéramos tan bien. A veces creemos que las personas que están casi levitando, brillando, son aquellas que dicen, ay, no, yo quisiera ser así. Sabes, pero cada persona paga un precio en la intimidad. Cada persona paga un precio en su cabeza, en su corazón. Pero Dios no necesita que lleguemos con soberbia. Si fuéramos tan perfectos, tan completos, nos olvidaríamos que dependemos completamente de Él. A Dios sí le agrada que podamos llegar delante de Él y le digamos, hey Señor, ¿sabes una cosa? No puedo, no tengo fuerzas, me cuesta. Es decirle, Señor, no sé si voy a hacerlo bien, puede que no, ayúdame en este proceso. Acceder a la gracia es decirle a Él, sabes, yo te agradezco lo que hiciste en la cruz y te necesito. Cuando decimos que somos cristianos, no estamos diciendo que somos fuertes, invencibles y que somos poderosos. No, cuando decimos que somos cristianos, más allá de la religión, cuando decimos que creemos en Cristo, estamos reconociendo nuestra debilidad, estamos reconociendo nuestra condición humana, estamos reconociendo nuestra naturaleza pecadora, estamos reconociendo que no podemos solos y que lo necesitamos a Él. Y cuando tenemos esa humildad de poder entrar y decirle, Señor, ¿sabes? Como este hombre que estaba ahí en la cruz y que le dijo, ¿sabes? Yo lo merezco. Y decirle, Señor, sí, tal vez yo merezca muchas cosas por mis malas decisiones, por mis errores, por mis faltas, porque te he dado la espalda, tal vez sí lo merezco, pero acuérdate de mí.
Yo no sé ustedes, pero yo me quebranto cuando yo puedo escuchar a alguien decir, Señor, acuérdate de mí. No puedo, no sé cómo hacerlo. No sé cómo poder llevar una vida sin fallarte, sin equivocarme. No lo sé, pero te necesito. Esa oración que a veces puede parecer tan ahogada, esa oración que a veces puede salir desde el cansancio más profundo, desde la tristeza más grande, es la oración que va a tocar el cielo. Y Él te va a decir, aquí está mi gracia. Esa gracia que nos ha negado muchas veces la sociedad, que nos ha negado muchas veces la iglesia, o que nos ha negado muchas veces hasta nuestra propia familia. En Él está ahí. Hace un tiempo escuchaba a alguien que decía, Judas y Pedro pecaron, los dos se arrepintieron. Pedro lo negó, Judas lo vendió, los dos se arrepintieron. Los dos en un momento dijeron, le fallamos. Pedro se fue a esconder y Judas fue a devolver el dinero. Judas fue y dijo a los fariseos, tomen esto, yo no puedo con la sangre de un inocente. Y los fariseos le dijeron, ya que está, ya. Judas fue a buscar perdón y gracia en el lugar equivocado. Por eso Judas se suicida. Por eso Judas no aguanta. Porque Judas no podía con su culpa. Pero Judas no fue al lugar correcto. Si Judas hubiera ido a donde estaba Dios, si hubiera ido a buscar a Jesús, si Judas hubiera recordado las palabras del maestro, el perdón estaba para él, la gracia estaba para él, pero Judas fue al lugar equivocado. Y muchas veces, cuando estamos llenos de culpa por nuestros errores, por nuestras luchas, buscamos el perdón en lugares equivocados o buscamos la aceptación en lugares equivocados. Y de repente nos vamos encontrando buscando una pareja, una persona, una familia y nos lo rechazan. Y entonces la gente empieza, no, es que usted por esto y esto y esto. Y es que usted le va así por esto, esto y esto. Y es que usted no tiene derecho por esto, esto y esto. Y vamos a buscar la gracia en donde recibimos culpa, condenación, juicio, señalamiento. Y Pedro retrocedió, pero Pedro nos muestra la otra cara de la moneda. Mientras Pedro estaba pescando, porque volvió a su condición después de haberle fallado a Dios, Pedro volvió al mismo lugar donde Jesús lo había sacado cuando lo llamó. Y en ese momento, en una condición igual a la primera vez, escuchó a alguien que le dijo, echa las redes. Imagínense lo que es que le fallaste, le prometiste amarlo, le prometiste no fallarle, le prometiste acompañarlo, le prometiste estar con él y a la primera lo vendiste, lo negaste. Es como cuando le decimos, Señor, yo me voy a meter contigo, yo te voy a buscar en intimidad, yo. Y a la primera caemos y le fallamos y nos equivocamos. Y Él viene y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vuelves? Entonces salgo de todo lo que estoy haciendo, salgo de la iglesia, salgo de donde estoy porque le fallé y me voy a meter al mismo lugar donde Dios un día me sacó. Pero estando allí, una voz le recordó a Pedro lo que había pasado la primera vez. Un milagro exacto se repitió y en ese momento dicen que Pedro se lanzó de la lancha y fue corriendo a la orilla. Pedro reconoció aquella voz y les puedo asegurar que cuando nos apartamos, una vez que lo hemos conocido, que cuando nos equivocamos, una vez que lo hemos conocido y escuchamos esa voz amorosa que nos dice, yo estoy aquí, no has perdido la gracia, sigo aquí. En ese momento reconoces que hay alguien que te está esperando. Y
Cuando Pedro llegó, Jesús no le reclamó. Jesús no le dijo, ¿por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué te equivocaste, Pedro? ¿Por qué lo hiciste? Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Y le dijo otra vez, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. A la tercera vez, Pedro entendió de qué se trataba. Pedro comprendió que esas 3 veces era el perdón que le estaban otorgando, pero no solamente le estaba otorgando perdón, le estaba recordando su identidad, le estaba recordando su llamado. Pedro encontró la gracia en el lugar correcto, Judas fue a buscarla en el lugar incorrecto. Esa gracia que Pedro no se merecía, pero que a Jesús le plació entregarle. Es la misma gracia que hoy Dios quiere entregarles a cada una de ustedes. Yo no sé cuál es la condición con la que cada una de ustedes llegó esta noche a este grupo hoy. Yo no sé qué te pesa, qué te duele, cuál es ese error que llega y martilla a tu cabeza y te dice, ¿para qué lo vas a volver a intentar? Vas a volver a fallar, te vas a volver a equivocar, lo vas a volver a hacer mal. ¿Para qué lo vas a hacer otra vez? Hay una voz que te va a martillar y que te va a decir tal vez, no lo intentes, no lo hagas, eso no vale la pena. Yo no sé qué es lo que te ha llevado a tropezar una y otra vez. Yo no sé qué es lo que te lleva a hacer o a pensar que tal vez no eres tan importante para Dios. Pero yo te puedo asegurar una cosa, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el pecado no necesariamente es que voy a ir a matar a alguien o voy a ir a cometer adulterio, que a veces pensamos que los pecados son grandes todos por igual, y puede que sí estén, pero todos pecamos todos los días, a veces en la mente, a veces en el corazón, y todos los días podemos acceder a la gracia. Todos los días podemos acceder a la gracia. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes esta noche. No importa si te equivocaste, no importa si fallaste, no importa si hoy sientes que no mereces ese perdón, esa gracia, ese favor de parte de Él. Hoy Él te viene a buscar. Hoy Él está acá diciéndote, ¿sabes? Quiero preguntarte igual que le pregunté a Pedro. Lo mismo que le pregunté a Pedro, hoy te lo quiere preguntar el Señor. ¿Me amas? Katy, ¿me amas? Tatiana, ¿me amas? Alexandra, ¿me amas? Ana Jensi, ¿me amas? Cristina, ¿me amas? Evelyn, Francini, Jacqueline, ¿me aman? Lindsay, Mariela, Sonia, Margarita, ¿me aman? ¿Me aman? A él no le importa si fallaste o si te equivocaste. Hay una pregunta en el corazón de Dios esta noche para ti, es, ¿me amas? Entonces ven, recibe la gracia, como aquella mujer que recibió el perdón, pero le dijo, vete y no peques más. Tal vez volvió a fallar, tal vez se equivocó. No es que va a haber un, un permiso de por vida y que nos vamos a volver carebarros. Pero es que cuando recibes la gracia, recibes libertad. Y cuando recibes libertad, aprendes a amar de verdad. No le amas por temor, no le amas por miedo. Es que cuando le conoces, conoces la gracia, entiendes que le puedes amar en libertad y decirle, Señor, te volví a fallar y me duele fallarte. No es por culpa, no es por sentir ese miedo, es que te fallé por amor y me duele.
Eso es recibir la gracia. Es que cuando hay un arrepentimiento te duele en el corazón porque le estás fallando al que le dijiste que le amabas. No es el temor a que vaya a un infierno, es el amor. Es que así existiera el cielo o no. Le amo tanto que no quiero fallarle. De eso se trata la gracia, de amarlo en libertad, de conocerlo en libertad, de poder comprender la magnitud de su amor, de poder comprender lo grandioso que es lo que Él te entregó. Él te entregó su amor, Él te dio identidad, Él te otorgó perdón, Él te otorga una nueva oportunidad, dice la palabra de Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana puedes acceder a la gracia. Cada mañana puedes acceder a su amor, a su fortaleza, a su fuerza, a decirle, Señor, heme aquí, no puedo, no tengo fuerzas, estoy cansada, estoy agotada. Sabes, ya me acostumbré a fallar, ya no quiero más, ayúdame, por favor. El Señor tiene algo especial para cada uno de ustedes. Hay un propósito que lleva su nombre. Hay algo en el cielo que está marcado para cada uno de ustedes. Y el amor del Señor es tan infinito y tan vasto que a Él no le importa tu condición, pero sí tu corazón. Así que en esta noche yo sé que lo que Él anhela, lo que Él más ama, lo que Él desea, es que sin importar el peso de tus acciones, hoy puedas acceder al trono del Rey. Que como aquel hombre que llegó y le dijo, acuérdate de mí. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás acá. Le podemos decir, papá, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate que no puedo sola. Acuérdate que te necesito. Acuérdate, Señor, que no puedo con estas cargas. Señor, no puedo sola, te necesito. La oración más sincera es decirle a Él cuánto le necesitamos.